Hola, buenas tardes. Soy María Jesús Moreno y bueno, soy psicólogo sanitario y me dedico a la psicología, a hacer terapia tanto con niños como con adultos. Y después soy la psicólogo de una asociación de alcoholismo, que por eso es por lo que os traigo este tema. ¿No? Y vamos a hablar un poco de la intervención psicológica en el alcoholismo, desde una perspectiva grupal. Pues empezamos, si os parece. Empezamos pensando qué es el alcohol. Bueno, el alcohol es una droga legal que todos conocemos. De hecho, está muy pendiente, o sea, muy presente, perdón, en nuestras vidas. Y de hecho es una droga que está muy aceptada socialmente, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones yo me permitiría decir que demasiado aceptada, ¿no? No es difícil encontrarse situaciones donde estás, no sé, pues tomando algo y te preguntan, ¿qué quieres tomar? Y a lo mejor pues prefieres pedirte un refresco y demás, y hay como una presión social, ¿no? Para que, ¿cómo te vas a pedir un refresco? No, pues tómate una cerveza o tómate un vino. Y esto, bueno, pues desde el punto de vista de la enfermedad alcohólica sí que puede representar un problema, sobre todo para enfermos que están en rehabilitación. Después lo vemos. Entonces, el alcohol. El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. Es decir, afecta a la capacidad de autocontrol, por eso en algunos casos sí que se puede ver que los enfermos alcohólicos se vuelven agresivos, que si no estuviesen en consumo, pues es una agresividad que no presentarían. ¿Qué efectos tienen? Pues los efectos son la desinhibición, euforia, relajación, aumento de sociabilidad, dificultad para hablar, dificultad para asociar ideas y descoordinación motora. Luego, por otro lado, si la concentración de alcohol en sangre supera los 3 gramos por litro, puede aparecer la somnolencia, apatía e incluso el coma o la muerte, ¿no? Todos hemos visto imágenes en televisión de personas pues, que han bebido en exceso y tienen un coma etílico, y cada vez personas más jóvenes, ¿no? Desgraciadamente, pero es así. Un momento. Consumo de riesgo. Entonces, sí que estamos todos acostumbrados bueno, pues a ver como el alcohol como parte de nuestra vida, pero entonces me diréis, bueno, y muchas veces te preguntas, ¿no? O te preguntan, bueno, entonces el tomarme un vino al día es malo, si me tomo una cerveza con los amigos. Pues bueno, hay un baremo, ¿vale? Eso está baremado. Entonces, ¿cuándo se produce un consumo de riesgo? ¿Vale? Pues aquí tenemos la tabla representada de qué es un consumo seguro. Entonces, un consumo seguro depende también de si somos hombres o mujeres, simplemente pues porque el cuerpo es diferente, el peso y demás, pues varía la cantidad que debemos de tomar para que sea un consumo que no sea de riesgo, ¿vale? En el caso de los hombres sería menos, o sea, como máximo 40 gramos por día. Y en el caso de las mujeres, 20 gramos por día. Después os explico en copas cuánto sería eso de 20 gramos al día o 40 gramos al día. Eso sería el consumo seguro, hasta 40 gramos al día y hasta 20 gramos al día, dependiendo si eres hombre o mujer. De riesgo, pues si eres hombre, sería de 41 a 60 gramos al día, ya un consumo de riesgo, y en mujeres de 21 a 40 gramos al día. Y ya el consumo perjudicial, pues ahí lo tenemos, en hombres más de 60 gramos al día y en mujeres más de 40 gramos al día. Decimos también que el consumo perjudicial deteriora claramente el bienestar psíquico y físico de una persona. Después más adelante hablaremos de ello porque realmente las personas alcohólicas sufren verdaderos dramas en su vida, ¿vale? Yo estoy muy acostumbrada a ver personas que realmente pues, han echado su vida por la borda, ¿vale? Pero bueno, después lo comentamos. Bueno, vamos a lo que os decía.
¿Qué son 10 gramos? O sea, ¿qué puedo beber para tener un consumo seguro? ¿Vale? Pues si eres mujer, máximo 20 gramos al día, decíamos, que equivale a 2 copas de vino o 2 copas de cerveza. ¿Vale? Pasando de ahí ya está considerado un consumo de riesgo. Si hablamos de bebidas destiladas, ahí sí que lógicamente tiene más concentración de alcohol, con lo cual serían una copa solamente, ¿vale? Ya nos daría los 20 gramos. Una ingesta superior a 50 gramos, 3 días por semana, es suficiente para identificar un caso clínico. Beber más de 100 gramos en una sola ingesta puede indicar un caso clínico también. Aquí estamos en lo primero que he comentado, en el caso de los alcohólicos de fin de semana, que durante el día no beben nada, pero después llega el fin de semana y bueno, pues están todo el fin de semana tomando grandes cantidades. Esto en cuanto al consumo, o sea, en cuanto a lo que es el consumo de riesgo cuantitativo, en cuanto a cantidad. Y ahora vamos a ver los riesgos cualitativos de consumo. No es lo mismo beber con un grupo de amigos que has quedado para celebrar algo y demás, ¿no? Como algo social, que beber solo. O sea, tiene más riesgo cuando se bebe solo y sobre todo también cuando se bebe porque estás triste, porque tienes ansiedad. Aquí aumenta mucho el riesgo de adicción. ¿Por qué? Porque al final aquí lo que estamos haciendo es utilizar el alcohol como un acting, que llamamos, ¿no? ¿Un acting qué es? Pues un acting es cuando nosotros, para no conectar con nuestras emociones y no tener que gestionarlas, pues lo que hacemos es, yo me encuentro mal, me tomo una copa de cerveza, me tomo una copa de vino o 2 o las que sean, y con eso ya no tengo que conectar con mis emociones y no tengo que gestionarlas. Es decir, me anestesio. ¿Vale? Y aquí sí que hay un grave riesgo, ¿vale? Al final de tener dependencia al alcohol. Y por otro lado también es un riesgo cuando es una búsqueda de sensaciones positivas. Porque al final esto pues, puede traer... Estás buscando sensaciones positivas y te puede traer consecuencias finalmente negativas, ¿vale? Es de esto que pruebas y al final, bueno, pues al final te terminas enganchando, ¿no? Que sucede muchas veces. Continuamos. Concepto de alcoholismo. El alcoholismo se caracteriza por la dificultad para controlar el consumo de bebidas alcohólicas. Es decir, un enfermo alcohólico no es capaz de tomarse un vaso de cerveza. Es decir, cualquier persona alcohólica de las que están en el centro donde yo trabajo, si tú les dices, tómate una cerveza, te los llevas a un bar y se toman una cerveza, no son capaces de quedarse solamente con esa cerveza. Es decir, no podrían controlar el consumo. Seguirían bebiendo y bebiendo y bebiendo. No tienen un control sobre la bebida. Puede conducir a una robotización progresiva de la conducta de autoadministración de alcohol y a una pérdida de control tan grave como la de cualquier drogodependencia por vía intravenosa. O sea, ¿qué es esto de la robotización? Pues que al final puede llegar un momento que la dependencia sea tan grande que vivan por y para el alcohol. Es decir, son personas que viven buscando el momento para beber. ¿Dónde van a esconder las botellas? Porque normalmente se vuelven personas mentirosas. Pero claro, lógicamente la familia les reprende y no quiere que estén bebiendo porque al final normalmente han llegado a situaciones donde han generado problemas bastante graves. Entonces, pues eso, se pasan el día pues pensando dónde voy a esconder las botellas, mintiendo a su familia para decir, bueno, no, es que yo me voy no sé dónde y al final lo que salen es a beber, se levantan con temblores por las mañanas, la mayoría de las veces, con lo cual lo primero que hacen es tomarse una cerveza, es decir, su vida gira en torno al alcohol. Cuando una persona ha desarrollado una grave dependencia del alcohol, no podrá retomar un consumo moderado. Y cuando pruebe a tomar bebidas alcohólicas, volverá a experimentar las mismas dificultades para controlar su consumo. Esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, hay muchas personas que sí que es verdad que, bueno, luego os hablaré de los niveles, ¿no?, que tenemos en la asociación, pero hay muchas personas que sí que cuando entran en la asociación, ¿no?, y les metemos en el primer grupo de enfermos alcohólicos, es como que, claro, te hacen preguntas como diciendo, bueno, es que entonces yo no voy a poder beber nunca más. Hombre, pero si yo aprendo a beber, ¿no?, pues podré seguir bebiendo y demás.
Y claro, poco a poco y con el apoyo del grupo, ¿no? Y lo que van viendo de los demás, pues se van dando cuenta de que no, o sea, de que no van a poder beber. También es cierto, ¿vale? Que todo depende. Todo depende. O sea, vosotros sabéis que en psicología, sobre todo los que estéis ahí, seáis psicólogos, me imagino que seréis la mayoría, o estudiantes de psicología, vosotros sabéis que en psicología todo va por orientaciones y bueno, que hay muchas maneras de tratar al final la misma enfermedad, ¿no? El mismo trastorno. Entonces yo sí que me he encontrado en algunas asociaciones o bueno, algunos profesionales que sí que creen que una persona cuando llega a terapia, cuando llega a buscar un tratamiento para su enfermedad, sí que tienen, o sea, toman en cuenta el que si no vienen de un consumo excesivamente alto, pueden intentar que esas personas lleguen a conseguir un consumo moderado, llegar a beber de una manera que no sea un consumo de riesgo, ¿no? Como veíamos antes. Y entonces creen en ello y bueno, y se orientan el tratamiento hacia ahí. Pero yo por mi experiencia, o sea, si eres un enfermo alcohólico, tienes que dejar el alcohol de por vida, o sea, para siempre, para siempre. Y esto les cuesta mucho. Pero bueno, luego os cuento un poco más. Conceptos asociados al alcohol. Estos son los tres conceptos, bueno, hay muchos más, pero estos son tres conceptos básicos que debemos de conocer si estamos trabajando al final con enfermos alcohólicos, ¿no? La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? A medida que el organismo se va adaptando a la presencia regular de la sustancia, se necesita una mayor cantidad para producir los mismos efectos. ¿Esto qué significa? Pues que si yo antes, para llegar a un estado de embriaguez que yo determinado, ¿no? Que yo quiero conseguir, si yo antes necesitaba para ello beberme una cerveza, pues ahora voy a necesitar, en vez de una cerveza pequeña, pues voy a necesitar beberme pues una cerveza grande o incluso varias cervezas, ¿vale? O sea, poco a poco el cuerpo va tolerando, o sea, va incrementando el nivel de tolerancia y va necesitando, perdón, más alcohol para conseguir el mismo estado. No, esto sí que algunas veces algunas personas me han dicho, pero es que yo hay veces que me levanto por la mañana y bueno, a lo mejor salgo, ¿no? Me levanto tarde, a lo mejor salgo con algún amigo, me tomo una cerveza y resulta que ya pues estoy pedo, ¿no? Ya estoy con el estado de embriaguez bueno, que yo quería conseguir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto ocurre ¿por qué? Porque el alcohol dura en sangre hasta 18 días. Hasta 18 días. Entonces, si tú tienes alcohol en sangre y tú duermes, o sea, tú te acuestas por la noche en estado de embriaguez, pues ¿qué ocurre? Que por la mañana, en cuanto tú te tomas una cerveza, lo que haces es que reactivas el alcohol que tienes en sangre y vuelves a entrar en el estado de embriaguez, perdón, que tenías cuando lo dejaste, cuando te acostaste por la noche. Seguimos. Dependencia. Tras un uso habitual, la persona necesita consumir la sustancia de que se trate para no experimentar síntomas de abstinencia, dependencia física y o para afrontar la vida cotidiana, dependencia psicológica. Es decir, bueno, pues nosotros empezamos a consumir y bueno, llega un momento en que se necesita, no se necesita. Y con eso pues nos dan ese deseo, ese craving, del que hablaremos un poquito más adelante, porque al final es una necesidad. Es una necesidad, de hecho, cuando ya son dependientes, pues lo que os decía, o sea, se levantan por la mañana temblando, o sea, temblando y hasta que no beben, pues no son capaces o sea, no se les quitan los temblores. Y después, para afrontar la vida, pues se han acostumbrado a hacer tantas cosas con la ayuda del alcohol, que después pues se ven incapaces, a lo mejor, pues, yo qué sé, de asistir, depende de la persona, ¿vale? Depende de para qué lo utilice. Pero hay veces pues que se ven pues incapaces de asistir a una entrevista de trabajo, incluso de quedar con un grupo de amigos si no han tomado una cerveza antes, ¿vale? Entonces, claro, les cuesta. Una vez que empiezan a dejarlo, afrontar la vida cotidiana sin la ayuda del alcohol, es una de las cosas que trabajamos en la asociación, ya luego os cuento cómo, porque sí que les cuesta. Síndrome de abstinencia.
El síndrome de abstinencia es un conjunto de reacciones físicas o corporales que ocurren cuando una persona deja de consumir. Y de consumir sustancias, pues la sustancia o las sustancias a la que es adicta, ¿vale? El síndrome de abstinencia en alcoholismo es un síndrome diferente al de otras drogas, ¿vale? O sea, sí que es un síndrome que es peligroso, o sea, es necesario tenerlo en cuenta. Más adelante os lo he puesto en otra diapositiva. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la persona, depende de la cantidad de alcohol que consuma, sí que puede llegar a desarrollar un síndrome de abstinencia bastante complicado, ¿vale? Bastante complicado. Y bueno, de hecho podemos llegar a tener pues un delirium tremens y bueno, pues, alucinaciones y cuadros físicos bastante complicados, incluso llegando a necesitar hospitalización. Con lo cual, bueno, hay que prestarle especial atención al síndrome de abstinencia. Consecuencias neuropsiquiátricas del consumo excesivo de alcohol. Vale, pues se dan varias. Por un lado tenemos trastornos psicóticos, alucinaciones transitorias, alucinosis alcohólica, intoxicación con síntomas psicóticos y celotipia. Trastornos del comportamiento, intoxicación patológica. Esto se da muchas veces pues enfermos alcohólicos que han tomado una cantidad importante de alcohol. Entonces es común pues ver cómo a lo mejor les tienen que ingresar, ¿no? Y llegan al hospital pues prácticamente con un coma etílico y con un trastorno de comportamiento, ¿no? O sea, les ves como que van pegando a los enfermeros, que van pegando a los médicos y demás, y bastante desagradable. Trastornos cognitivos. Amnesia episódica o persistente, como en el síndrome de Korsakoff. Deterioro cognitivo y demencia. Tóxica, alcohólica o por déficit vitamínico, de vitamina B, de vitamina B1 en concreto. Yo, bueno, antes de abrir mi propia consulta, pues sí que, bueno, aparte de estar en otras clínicas trabajando, ¿no? Pasando consulta, sí que también trabajé durante una temporada en residencias de ancianos. Y una vez me llamó mucho la atención porque vi a una chica que era bastante jovencita y estaba en el módulo, que el módulo es, pues, al final la zona de la residencia donde están las personas más demenciadas, las que están peor. Y claro, yo pregunté, digo, bueno, esta chica sí que es verdad, ¿no? Que algunas demencias pueden empezar relativamente pronto, pero me llamó la atención. Y nada, me comentaron pues que era una demencia alcohólica y la chica estaba bastante demenciada. Es decir, a nivel cognitivo destroza, el alcohol destroza. Sí que es cierto que durante un tiempo, hasta hace, no sé exactamente cuántos años, pero hasta hace unos años, que no excesivos, sí que decían que, bueno, que el alcohol mataba neuronas y que esas neuronas no se recuperaban. Bueno, pues después salieron estudios y resulta que sí, que esas neuronas sí que se pueden recuperar, pero claro, a base de trabajo cognitivo, ¿vale? Sí que es verdad que casi todos los casos, a no ser que sean ya casos demasiado llamativos, como el de Korsakoff y demás, sí que se suelen recuperar la memoria y demás, porque sí que en este sentido se quedan bastante tocadillos los pobres. Bueno, y por último, trastornos de nivel de conciencia, como el delirium tremens, ¿no? que os comentaba. Bueno, pasamos a la evaluación del alcoholismo, ¿no? Y empezamos pues, por la entrevista, ¿no? Pues además de preguntar lo habitual en la entrevista, que debemos preguntar a un enfermo alcohólico, ¿no? Que al final, pues, a los que nos dedicamos a esto, lo que nos gusta es ir a lo práctico, ¿no? Que es lo que podemos utilizar luego. Imagino que a vosotros os pasa de igual que a mí. En algún curso lo que quiero es que me digan cosas prácticas, ¿no? Que yo pueda utilizar. Entonces, pues eso, en la entrevista. Pues en la entrevista, aparte de preguntar lo habitual, ¿no? Pues es lo típico que se pregunta, los antecedentes personales o familiares en trastornos mentales, etcétera, etcétera, si toma alguna medicación, los síntomas que pueda tener. Pues aparte de eso, preguntamos el consumo habitual, distinguiendo entre un día laborable y un día festivo, ¿vale? Esto es importante porque a lo mejor no diferencias
te puede decir, no, es que yo bebo muy poquito, porque además tienen mucha tendencia a mentir. Entonces sí que hay que andarse un poco ahí espabilado. Entonces, pues eso, preguntamos por el consumo habitual, distinguiendo entre un día laborable y festivo. ¿Cuánto bebe en un día normal? ¿Cuánto bebe en un día de gran consumo? ¿Ha experimentado algún problema legal, familiar, laboral, o sanitario relacionado con la bebida? Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Que al final el enfermo alcohólico normalmente ha tenido graves problemas en su vida provocados por el alcohol, precisamente, ¿vale? Pues yo me he encontrado desde personas que han tenido accidentes domésticos, que se han caído en casa en estado de embriaguez y a lo mejor han roto una mesa de cristal y se han cortado y las han tenido que ingresar, hasta bueno, familias destrozadas pues que la mujer les ha dejado, desde luego no se han podido dedicar a cuidar de sus hijos porque no. O sea, porque su vida giraba en torno al alcohol y no estaban para ello. Problemas legales muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor conducen en estado de embriaguez y pues tienen accidentes y claro, eso al final tiene una repercusión. En fin, la verdad que cuando llegan a la asociación normalmente es porque han tocado. Luego cuando pasemos al tratamiento os comento un poco más. También tenemos que preguntar, muy importante, sobre la frecuencia del consumo, ¿vale? Si es continuado o episódica, si ha sido algo puntual o es un consumo continuado, ¿vale? Número de días de abstinencia, si es que él ha intentado ya empezar a dejar de beber antes de pedir ayuda. Y todos estos datos, bueno, lo he puesto aquí, lo de corroborar datos con la familia, pero vamos a corroborar todos los datos, ¿vale? Porque al final ya sabemos que al principio como que no nos podemos fiar mucho de ellos, ¿vale? Todos estos datos se pueden corroborar con un autorregistro, ¿no? En que vayan apuntando, ya que informan normalmente de una menor cantidad de la real, ¿no? de lo que han bebido. Muchas veces también pues es porque les da vergüenza reconocerlo y porque entran en esa robotización que decía antes, ¿no? O sea, se acostumbran a mentir a las familias pues al final para decir, no, si yo no estoy consumiendo, si me he ido a dar una vuelta con mi amigo o me he tomado nada más que una, ¿no? O sea, al final entran un poco en ese rol, ¿no? Y bueno, ya os digo que suelen mentir bastante. También preguntaremos por la historia de consumo, el primer consumo, cuándo fue, los reforzadores y los castigos, en fin, qué cosas positivas les ha acarreado la bebida, ¿no? Y los castigos, cómo se han sentido castigados con ella. Luego los antecedentes personales y familiares en el consumo de alcohol y las disposicionales de consumo. Las disposicionales son las características que yo tengo, ¿no? Que pueden hacer, no son determinantes, pero pueden hacer que yo consuma alcohol, ¿vale? Entre otras disposicionales, perdón, estaría la historia familiar de consumo de drogas y los trastornos psiquiátricos. Vale, más cosas que preguntaremos. ¿Quién conoce el problema? Aquí preguntaremos por los apoyos y por la red social al final que tiene esta persona para apoyarse. Las motivaciones para no dejar el consumo, muy importante. Y por otro lado, las motivaciones para dejarlo. Porque vienen a consulta y después, aparte, bueno, de la observación, ¿no? Muy importante en nuestro trabajo, ¿no? La observación de si les vemos que tienen autocontrol o no, la conducta no verbal tan importante. También intentaremos preguntar sobre el autocontrol, ¿vale? También preguntaremos sobre si tienen algún problema con las habilidades sociales y también es algo que tenemos que observar nosotros. Luego los mitos y creencias sobre consumo. Existe por ahí también algún formulario que además es gratuito en internet sobre las creencias del enfermo alcohólico, ¿no? Que muchas veces esas creencias es lo que le hace no poder dejar el alcohol, ¿no? Son limitantes para ello. Le preguntaremos sobre el ocio y el tiempo libre, las soluciones intentadas, ¿no?
qué ha intentado y por qué cree que recae, que esto es muy importante al final tenerlo en cuenta para más adelante en la prevención de recaídas, una vez que ya están en abstinencia. Y la cadena típica, o sea, conductual típica de consumo. Bueno, más cosas para la evaluación. Existen una serie de cuestionarios, ¿no?, que nos ayudan a evaluar. Aparte, bueno, tenemos nuestra DSM-5 de siempre, donde están unos criterios diagnósticos que te marcan cuando una persona pues, es un enfermo alcohólico o no lo es, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos el apoyo de cuestionarios. Y por un lado os he plasmado aquí en el PowerPoint los cuestionarios de screening, ¿no?, de identificación, que son breves, requieren poco tiempo de aplicación y pueden administrarse a sectores amplios de la población. Perdón. El objetivo es detectar de forma temprana los problemas relacionados con el abuso del alcohol. Y entre ellos está pues, el CATE y el AUDIT. ¿Vale? Ahí tenéis los autores. Y después están los cuestionarios diagnósticos, ¿no?, que ya no es tanto un screening, sino un cuestionario diagnóstico previamente dicho. Incluyen pruebas subjetivas y marcadores biológicos, que ahí sí que no nos pueden mentir, porque si al final les haces un análisis de sangre, ¿no?, o de orina, pues ahí sí que no nos pueden mentir. Entonces, pues lo dicho, pruebas subjetivas y marcadores biológicos que sirven para contrastar la información aportada por los pacientes. Por la inversión de tiempo y dinero que suponen, solo se utilizan en aquellos casos que se trata de llevar a cabo una confirmación diagnóstica de un alcoholismo detectado por otros medios, como un cuestionario de los anteriores de identificación, información de familiares, etc. Y aquí tenemos el test MALT, el CBA y el MALT-O o el MALT-S. Bueno, luego viene la famosa entrevista motivacional, que teníamos que hablar un poquito de ella, por supuesto. Al final, bueno, luego en la práctica yo me he dado cuenta que tampoco se utiliza tanto. O sea, sí que es verdad, por lo menos donde yo trabajo, ¿vale? Sí que es verdad que bueno, lo tienes en cuenta, ¿no? Luego, pues a la hora de las terapias de grupo y demás, pues sí que lo tienes en cuenta pues para ver en qué estadio, ahora ya os pongo la diapositiva de los estadios, para ver en qué estadio se encuentra la persona, ¿no? Y bueno, cómo le puedes hacer cambiar de un estadio a otro estadio, ¿no? Pero bueno, os comento un poquito sobre ella. Bueno, la entrevista motivacional, que es de William Miller y de Steve Krolnik. Se centra en el paciente y ¿para qué? ¿Para qué sirve? Pues para resolver contradicciones sobre conductas o hábitos insanos, para desarrollar habilidades propias y utiliza preguntas abiertas, escucha reflexiva, resúmenes, es decir, parafrasear un poco lo que te está diciendo, frases automotivacionales. El terapeuta ayuda a generar este tipo de frases, ¿vale? Sí que es verdad, creo que viene aquí, sí, vale. Sí que es verdad que, bueno, en la entrevista motivacional y en general al principio con el enfermo alcohólico, tienes que autocontrolarte tú mismo. Es decir, tienes que intentar ser muy tranquilo, evocador, como dice aquí, y bueno, también intentar no confrontar mucho con los enfermos alcohólicos. Bueno, os diré que, por ejemplo, pues nosotros lo que hacemos es cuando recibimos una familia nueva, pues normalmente vienen con su familia, casi siempre. De hecho, muchas veces son ellos los que le traen, ¿no? No viene de propio, o sea, porque no viene el enfermo alcohólico porque así lo decida, sino que le trae a la familia. Pues nosotros lo que hacemos es que nunca vamos una persona sola a recibirlos. Vamos, voy yo y viene otra persona conmigo, o bueno, van otras con dos moderadores, en fin. El caso es que vamos de dos en dos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que bueno, nos hemos encontrado en alguna ocasión que el enfermo viene un poco agresivo, ¿vale? Viene un poco agresivo, con lo cual sí que hay veces, pues bueno, que nos hemos llevado algún grito. De momento pegarnos no nos han pegado, pero algún grito sí que nos hemos llevado y algún mal ratillo. Entonces, por eso hay que utilizar mucho mano izquierda y ser muy tranquilo. No confrontar, como os decía antes, y bueno, es una entrevista semiestructurada, no es muy rígida, ¿vale?
identifica, es lo que os decía antes, identifica en qué etapa de cambio está la persona. Luego vemos la siguiente diapositiva y os explico los diferentes estadios, ¿vale? Estadios, perdón, en los que se puede encontrar una persona. Facilita que la persona lleve el control. Genera un fuerte impulso para cambiar hábitos y estilos de vida. El procedimiento más eficaz para conseguir el cambio es orientar la entrevista a incrementar una motivación. Pero hay que, su motivación. Pero sí que es como muchas veces nos pasa en terapia, que tenemos que intentar que el propio enfermo alcohólico llegue él a la motivación. Es decir, que no sea como muy, pero tú sabes lo bien que vivirías si dejaras de beber, ¿no? Pues eso que sabemos hacer los psicólogos, que mediante preguntas, pues al final le vas llevando para que él llegue, ¿no? a hacer ese insight, ¿no? De comprender al final pues lo que podría conseguir, ¿no? Dejando de beber. Motivación hacia el cambio por parte del paciente no se impone sin él. La articulación de la ambivalencia es tarea del paciente y no del terapeuta. ¿Qué es la ambivalencia? Pues la ambivalencia es al final la disonancia, ¿no? Que tienen entre quiero dejar de beber y no quiero dejar de beber, ¿no? Al final siempre hay como una balanza, ¿no? Como una balanza entre las ventajas de seguir bebiendo y las ventajas de dejar de beber, ¿no? Y esta balanza va a estar muy presente siempre en la terapia y al final es muy importante que pese más el lado de dejar de beber, ¿no? Porque al final eso es lo que nos va a hacer estar motivados. El terapeuta es la directriz que ayuda al paciente a examinar y resolver la ambivalencia. ¿Vale? O sea, estás acompañando a que el paciente propio examine y resuelva esa ambivalencia, ¿no? Esa balanza. Bueno, pues estos son los estadios de los que habla la entrevista motivacional, ¿no? Estadios que es en qué punto me encuentro yo, ¿vale? Entonces está la primera fase, que es la fase de precontemplación, que muchas veces vienen así, pero como vienen obligados por la familia, pues bueno, ahí están los hombres o las mujeres, pero muchas veces vienen así, ¿no? En esta etapa, en esta fase de precontemplación. La persona no se da cuenta de que existe un problema, no está motivado para buscar ayuda, por lo que no busca ayuda, y si la busca es porque le obligan. Y acumulan consecuencias negativas, ¿no? Lo que os decía de problemas legales, problemas físicos, problemas familiares, etc. Después vendría la fase de contemplación, que comienza la ambivalencia, que ya se empiezan a plantear cosas, empieza la disonancia de, bueno, será mejor dejar de beber, no se lo empiezan a plantear. Y vienen a consulta, pues obligados por la familia, lo que decía antes, a veces ya vienen en esta fase, pero a veces también en el anterior, ¿eh? Y el problema sigue evolucionando. Considera el cambio y a la vez lo rechaza. Está ahí, pues una disonancia cognitiva que no sabe qué hacer, si sí o si no. Y aquí, el terapeuta pues tiene un papel fundamental, ¿no? O sea, al final, poco a poco, pues te vas creando con recursos, pero eso al final lo hace la experiencia, te vas creando recursos para poder hacerles pasar pues a la siguiente fase, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que con un paciente, pues no hace demasiado, antes del confinamiento, pues estaba en una terapia de nivel 1, ¿no? Y bueno, le había traído la familia, pero él pensaba que no, o sea, que no tenía ningún problema, que él controlaba el alcohol, bueno, lo que siempre dicen, ¿no? O muchas veces dicen. Entonces, bueno, pues nosotros sabíamos por lo que nos habían contado los familiares que al final se trataba efectivamente de un enfermo alcohólico, ¿no? Que ya había trastornado significativamente su vida, ¿no? El consumo de alcohol. Entonces, bueno, pues estando en terapia, pues nos dijo, no, porque yo controlo, si yo realmente esto para mí no es un problema. Entonces, claro, no te vas a meter a confrontar porque eso no sirve de nada. Entonces, pues le dijimos, bueno, pues si realmente no tienes problema, oye, pues igual es verdad. Igual no tienes un problema con el alcohol. Igual lo puedes dejar cuando tú quieras. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a estar hasta la siguiente sesión, que para la siguiente sesión creo que eran 4 días, 4 o 5 días.
Entonces, bueno, pues si en estos 4 o 5 días tú no has consumido, pues mira, significa que al final no vas a tener ningún problema. Y lógicamente no pueden dejarlo y pues poco a poco vamos ahí a pico y pala, intentando bueno, pues que se vayan dando cuenta. Siguiente fase, preparación, determinación. Ven la necesidad del cambio. Las evidencias del daño se hacen obvias para el sujeto. Y aquí sí que se motivan a buscar ayuda o la manera de salir de la situación. Las personas ya no quieren seguir viviendo en esta situación y quieren colaborar en los cambios. Acción. Llevan a cabo los pasos y estrategias para el cambio, ¿no? O sea, que ya es cuando empiezan a trabajar activamente, ¿no? en su abstinencia. Mantenimiento. Hay que mantener los cambios realizados para que no haya una recaída. Se previene la recaída, identificación de situaciones de riesgo, muy importante, eso ya lo veremos después en los grupos. Y estrategias a utilizar, etc. Y después también hay veces que están en la fase de recaída, por desgracia se dan muy a menudo. Se dan muy a menudo las recaídas, pero bueno, lo importante es que si hay una recaída que sigan yendo a terapia, porque bueno, pues al final normalmente llega un momento en que son capaces de mantenerse en abstinencia, pues personas que están en la asociación que llevan 19, 20 años incluso más. Continuamos. Tratamiento. Lo primero que os he puesto, muy importante derivar al paciente a atención primaria para valorar posibles riesgos de la abstinencia, ¿no? Lo que os decía antes, o sea, es una abstinencia muy heavy. Entonces, como puede tener mucho riesgo para su salud, o sea, lo primero que tenemos que hacer es derivarle a atención primaria, que aquí se llama atención primaria, que es al final a un médico, ¿no? A un médico para que valore si al final puede tener un riesgo de una abstinencia complicada. ¿Vale? Una vez que deje de beber y esté en abstinencia, pues los primeros momentos que sean complicados y pueda tener pues eso, pues un delirium tremens o sin llegar a eso, pues pueda ser una abstinencia complicada. ¿Por qué un tratamiento grupal? Bueno, ya lo aparece en el título, o sea, yo voy a explicar una perspectiva grupal, ¿no? ¿Y por qué? Sí que es verdad que si miramos estudios que se han hecho, los estudios dicen pues, que no es que una sea más eficaz que otra. O sea, no se contempla el que el tratamiento grupal sea más eficaz, pero yo por mi experiencia, ¿dónde está el tratamiento grupal? Porque al final tiene una serie de ventajas que, bueno, os voy a comentar ahora. Aumenta la adherencia al tratamiento, o sea, el que la persona venga a terapia y siga viniendo a terapia, ¿vale? O sea, que esté ahí pues enganchado al tratamiento, ¿no? Sobre todo por la pertenencia al grupo. Permite el insight mediante un proceso de identificación, ¿no? Permite al final, pues eso, que si los demás han podido, pues ¿por qué no voy a poder yo? Se muestra la universalidad vivida de sentimientos y reacciones, que aquí hay una frase que yo les digo mucho, que es mal de muchos, consuelo de todos, ¿vale? Porque eso es algo que al final funciona, ¿vale? Que sí que es verdad que la frase es consuelo de tontos, pero bueno, al final el ver que los demás están como yo y que estoy en un sitio donde me comprenden, pues me hace sentir bastante, ¿vale? Se demuestra que son posibles otros tipos de conducta, porque vemos a los demás, ¿no? que van avanzando, entonces si ellos lo hacen, pues yo también voy a poder ejercer esos tipos de conducta. Es un lugar adecuado para experimentar nuevas conductas porque se hacen actividades grupales, ahora os comento, y ayuda a contrarrestar la influencia social, la reestructuración del estigma, ¿no? Porque al final sí que en una terapia de grupo pues los compañeros te van a entender porque están igual que tú, pero después a nivel de la sociedad pues sí que es verdad que son enfermos que tienen bastante estigma social. ¿Cómo se organiza una terapia grupal? Bueno, os quería comentar, así es como lo organizamos nosotros, bueno, y en otros muchos centros, ¿vale? Pero terapias grupales hay muchos tipos, ¿no? Como os decía antes, que cada uno al final pues trata las enfermedades o los trastornos psicológicos o psiquiátricos con una orientación diferente, ¿vale? Entonces, existen más tipos de terapia de grupo, pues tipo enfermos Alcohólicos Anónimos, 12 Pasos, grupos de recaídas, etcétera. Pero bueno, yo os voy a hablar de este, que la verdad es que funciona un poquito para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos varios grupos, que es primero un grupo inicial de enfermos, cuyo objetivo es dejar de beber. Grupo de continuación de enfermos, cuyo objetivo es el cambio y el crecimiento personal.
cambio personal y crecimiento personal. Grupo inicial de familiares de apoyo a enfermos, es decir, son familiares de los enfermos alcohólicos, y aquí el objetivo pues, es explicarles cómo pueden apoyar a sus enfermos, ¿no? A sus familiares. Grupo de continuación de familiares, aquí trabajamos la codependencia. También hacemos sesiones de solución de conflictos familiares y actividades en grupo tanto en el interior de las instalaciones como en el exterior. Bueno, grupo inicial de enfermos alcohólicos. Aquí sobre todo pues lo que hacemos es que aprendan a dejar de beber, ¿no? Entonces trabajamos el control del ansia por beber, del craving, ¿no? Que es el deseo de beber, que ellos llaman llamadas alcohólicas. Y aquí lo que hacemos es un control estimular muy restrictivo. Pues no pueden tener alcohol en casa, no pueden llevar dinero, etcétera, ¿vale? Dar prioridad a dejar de beber. Tienen que postergar las decisiones personales y nuevas responsabilidades. Y delegar en otros responsabilidades estresantes si es posible. Es decir, mi prioridad tiene que ser dejar de beber, ¿vale? Y lo demás lo tengo que dejar para más adelante. Dar respuestas a este craving o este deseo de beber. Y por un lado se le da respuestas conductuales, les enseñamos a que den respuestas conductuales, que puede ser una ducha, llamar a alguien por teléfono, beber agua con azúcar, evitar hábitos y comportamientos alcohólicos, como pueden ser la agresividad o la prepotencia, realizar ejercicio físico habitualmente, entrenamiento en relajación, utilización de interdictores, que os explico lo que es, ¿no? Aquí los que hay es el Antabus y Cosme. Estos son unos medicamentos que tú los tomas y... Perdón. Vale. Es una medicación, ¿no? Que lo que hace es que tú lo tomas diariamente, una pastilla diaria, y lo que hace es que si tú consumes alcohol te da una reacción alérgica, pero bastante potente. Es decir, te tienes que ir al hospital. Con lo cual eso ya pues es un motivador para dejar de beber importante. Luego estarían las respuestas cognitivas al deseo de beber, al craving, que es recordar ante la tentación, solo nos acordamos de los efectos positivos del alcohol y pasamos por alto las consecuencias negativas. Lista de consecuencias negativas que trajo el alcohol, esto es muy importante porque les ayuda mucho cuando tienen una llamada alcohólica. O sea, al recordar todo lo malo que me ha pasado por culpa del alcohol. Anticipar consecuencias positivas de resistir la tentación. Técnicas de distracción a elementos externos a él propio, al propio enfermo alcohólico, ¿no? Tareas distractoras que me hagan poner mi atención fuera de mi cabeza y fuera de mi cuerpo, ¿no? Al final, pues no sé, hay miles, ¿no? Pues ver qué objetos de color rojo hay en la sala, por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Pero ese sería uno de los ejemplos. Mantener la mente ocupada, muy importante, recordar los logros conseguidos. Recordar que el craving o el deseo es como una ola que pasa y después la reestructuración cognitiva, ¿vale? De los pensamientos automáticos y creencias. Es decir, cada vez que a mí me venga un pensamiento automático de, pues, tú bebes y total, por uno no te va a pasar nada, ¿no? Pues estar ahí, o sea, entrenarles para que respondan, ¿no? A ese pensamiento automático. Bueno, conceptos claves de la intervención en el grupo 1 con alcohólicos. Pues es muy importante tanto la motivación, la adherencia al tratamiento, que os decía, o sea, es muy, muy importante, independientemente de la fase en la que estén, ¿vale? Si están en la fase que os decía antes, ¿no? La fase precontemplativa, contemplativa, da igual. O sea, lo importante es que vayan a la asociación, que vayan a terapia y que sigan yendo. Porque en algún momento, lo más probable es que se enganchen a la terapia, ¿no? Nosotros decimos que se enganchen. Pero claro, para que eso suceda, tienen que seguir yendo a terapia. Entonces, eso es muy importante. Y luego las expectativas de autoeficacia. También es importante, o sea, que si yo voy a ser capaz o no voy a ser capaz de poder al final salir de esta enfermedad. Estrategias específicas. Este es el grupo 2 de enfermos alcohólicos. Bueno, aquí se tratan varias cosas, ¿no? Pero al final, aquí ya es cuando vamos a un cambio, ¿no? O sea, tanto un cambio personal como crecimiento personal. O sea, esto, para que me entendáis, o sea, sería más bien como... O sea, aquí no es que dejemos de lado el tema del alcohol, porque tiene que estar siempre muy presente, nunca pueden bajar la guardia, ¿no? Como nosotros decimos,
Pero aquí ya sería más pues como una terapia de grupo que podrías hacer pues, con trastorno de ansiedad o con trastorno, yo qué sé, o con depresión, ¿no? Al final sí que, pues bueno, tratamos pues tema de técnicas de solución de problemas, desarrollo de conductas gratificantes, ¿no? La presión social, ¿no? Un poco de asertividad, ¿no? Cómo contestar si me están ofreciendo alcohol. Después aquí ya se intervienen psicopatologías comórbidas, es decir, si vienen también pues con una depresión, que venga, o sea, que la tengan a la par, ¿no? que la enfermedad alcohólica. Intervenir en áreas deterioradas, conflictos interpersonales y de pareja, toma de decisiones, prevención de recaídas, cambios de estilo de vida y también gestión emocional, muy importante, porque no han aprendido a hacerlo, puesto que estaban anestesiados por el alcohol. Y ahora es cuando llegan a nivel 2 es cuando tienen que aprender, ¿no? A hacer esas cosas pues, que las personas que no somos enfermos alcohólicos hemos tenido que aprender en nuestra vida. Bueno, estrategias específicas. Seguimos con ellas y en el grupo 1 de familiares al final, ¿no? Son los familiares de los enfermos alcohólicos. Aquí se les dan pautas del trato con los enfermos alcohólicos, o sea, todo lo que es el control estimular que decíamos. Aquí se vuelven un poquito los policías, los pobres de los enfermos alcohólicos, pero bueno, es necesario, es necesario. Después es muy importante en este punto la psicoeducación, ¿vale? Explicarles qué es un enfermo alcohólico, qué es la abstinencia, qué síntomas tienen cuando están en abstinencia, pues que presentan irritabilidad, que tienen ansiedad, que a veces están deprimidos, ¿no? Porque les falta al final el alcohol en el cuerpo. Y eso viene muy bien pues porque al final pueden desarrollar una empatía que antes no tenían con respecto a ellos, ¿vale? Y pueden llegar a entenderles mejor, entonces se les da un apoyo de más calidad. Y después también les ofrecemos apoyo emocional porque ellos realmente también lo pasan muy mal. Y después estaría el grupo 2 de familiares, ¿vale? Que aquí es cuando el enfermo alcohólico ya está mejor, ¿vale? O sea, ya normalmente ha pasado, no, normalmente no, es así siempre, o sea, el enfermo alcohólico pasa a grupo 2, los familiares de ese enfermo alcohólico pasan a grupo 2, o sea, van a la par, ¿vale? Si mi familiar, que es enfermo alcohólico, ha pasado ya al grupo 2, a nivel 2, yo también voy a pasar, ¿vale? Entonces aquí lo que sucede es que, claro, el enfermo alcohólico está en nivel 2, con lo cual ya lleva en abstinencia un tiempo, habitualmente, no siempre, depende de la persona, pero habitualmente está alrededor de 12 meses, entre un año y año y medio, ¿vale? Entonces, como ya está mejor, ya no tenemos que estar tan encima con ese control estimular y demás, con esa vigilancia, pues entonces es como que nos podemos relajar. Y en ese momento es como que el familiar se siente vacío y hay personas que llegan a caer hasta en una depresión, ¿no? Porque además no están acostumbrados a mirar por sus propias necesidades, sino que miran por las necesidades de su familiar y bueno, de repente tienen que empezar a preguntarse ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué quiero yo? ¿Qué quiero con mi vida? Cuando llevo un montón de años luchando porque mi familiar, mi enfermo alcohólico, pues deje de beber y sea feliz. Ahora tengo que preocuparme de mi propia felicidad y eso les cuesta bastante. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado. Voy a mirar a ver si tenéis alguna pregunta en el chat e intentaré responder. Un momentito. Veo que habéis escrito poco. Si tenéis alguna duda me la podéis escribir, ¿vale? A ver, hay una duda que me dice una compi, que si una mujer embarazada o dando lactancia puede consumir alcohol. Pues no debe consumir alcohol, porque de hecho el alcohol puede traspasarse también al feto y bueno, pues puede tener problemas, con lo cual no debe consumir alcohol.
Mauricio nos dice que si se podrá ver esta presentación grabada posteriormente. Eso lo sabe mejor mi compañero, pero creo que sí, que me dijo que iba a quedar grabada y que creo que estará en YouTube. En YouTube. No sé si ahora sí nos contesta él, pero vamos, que sí, que va a quedar grabada. Vale. Aquí hay. Efectivamente, sí, estará en YouTube, pues en el canal de CUP, ¿vale? Vamos a ver más, un momentito. Según tu experiencia, ¿cuánto tiempo tarda un paciente en salir de su adicción? A ver, en dejar de beber, en conseguir dejar de beber y que tenga las herramientas adecuadas para poder luchar contra ese deseo o contra esas llamadas que llaman ellos, aproximadamente año, año y medio, ¿vale? Lo que os digo que es cuando ya les pasamos a nivel 2. En poder tener herramientas para luchar contra las llamadas alcohólicas. Pero realmente una persona que es adicta al alcohol lo es siempre. Me explico, o sea, un enfermo alcohólico es enfermo durante toda su vida, con lo cual nunca va a poder bajar la guardia y siempre va a tener que estar, por supuesto, después, cuando ya pasa el tiempo, sí que es verdad que ya empiezan a retomar su vida normal. O sea, cuando ya empiezan en nivel 2, pues ya pueden empezar pues, a ir a un bar o pueden empezar con cuidado y de hecho ellos se lo preparan antes, que son muy graciosos, ellos tienen sus truquitos para preparárselo, pero ya pueden empezar a hacer vida normal. Pero sí que es verdad que siempre van a tener que andar con cautela y siempre tenerlo presente, como dicen ellos, tener muy presente el alcohol, porque el que es enfermo alcohólico lo es para toda la vida. Tenemos tiempo más. Vale. Bueno, me hacen una pregunta en concreto sobre adolescentes. Adolescentes nosotros no, gracias a Dios, no tenemos en la asociación, porque bueno, al final son los primeros, el primer coqueteo, ¿no? que tienen con el alcohol, con lo cual todavía no son enfermos alcohólicos, claro, lógicamente, y no vienen allí. Entonces me dice que abordar con adolescentes en fase experimental o aquellos de primer contacto para evitar escalamiento, ¿no? Para evitar al final, entiendo, Luisa, que me dirás, pues para evitar al final que escale, ¿no? Que llegue a convertirse en un enfermo alcohólico. Pues con los adolescentes, sobre todo psicoeducación. Sobre todo psicoeducación y explicarles qué puede pasar y lo que no puede pasar. Pero bueno, sabemos que es una población bastante, bastante especial, ¿no? Y bueno, sobre todo los padres, evidentemente tienes que tener un control, ¿no? Pero tampoco podemos prohibir tajantemente porque van a intentar hacer todo lo contrario. Ya sabemos cómo son los adolescentes, pero sí que es verdad que eso, sobre todo psicoeducación, ¿no? Que por lo menos aquí en España se está empezando a hacer y es algo que me parece muy buena idea. Ir por los colegios y explicarles, pues, qué puede suceder si beben y demás, me parece bastante bien. A ver, me preguntan también cómo se puede ayudar a un alcohólico que no asume su adicción. Bueno, antes he puesto un ejemplo, yo sí, que me imagino, no sé, me imagino que no estarías cuando lo he comentado. Pues bueno, al final, te cuento el caso de lo que hicimos con un chico de la asociación, que es que decía que él no era adicto, que al final él podía con esto, que lo podía dejar cuando quisiera y bueno, pues le retamos, o sea, sin tener una actitud de confrontación, que es lo que nunca hay que tener, porque no sirve de nada, nada más que para que saquen esa agresividad, ¿no? Que les cuesta al final luego cambiarla, porque sí que
o por lo menos esa impulsividad, no todos son agresivos, ¿vale? Pero sí que casi todos son muy impulsivos. Entonces, sin confrontar, pues por ejemplo lo que le dijimos a este chico, decir, bueno, pues tú no eres un enfermo alcohólico, pues a lo mejor es verdad, pues intenta estar una semana sin beber y bueno, no te va a costar nada porque como no tienes ningún problema. Entonces, bueno, pues así es como también ellos se dan cuenta de que realmente sí que tienen un problema. Y después que asistan a terapia, porque como van obligados por la familia, pues si ellos creen que no tienen un problema, pues bueno, van allí, van escuchando lo que dice un compañero, lo que dice otro, y al final en algún momento hacen insight, o sea, es como les entra en la cabeza, ¿no? Y dicen, pues me veo reflejado en ese compañero porque yo hice las mismas cosas, fíjate, y él tiene asumido que es un enfermo alcohólico y bueno, pues al final ellos mismos se dan cuenta. Vale. Vamos a ver si hay alguna más por ahí. ¿Existen causas concretas que generan dependencia al alcoholismo? Bueno, pues sí, claro, o sea, existe, como hemos comentado antes, la dependencia física y la dependencia psicológica. La dependencia psicológica, pues al final, ¿por qué? Pues porque tú te acostumbras a hacer una serie de cosas en tu vida que te acostumbras a hacerlas con alcohol, ¿no? Pues gestionar las emociones, lo que decíamos antes, ¿no? Pues ir a una entrevista de trabajo, incluso eso, pues una reunión social y la haces bajo los efectos del alcohol. Y después cuando tienes que hacerlo sin alcohol, pues no, realmente no te atreves. De hecho, nosotros en la asociación, como os he comentado antes, hacemos una serie de actividades que además es muy interesante. Hacemos una serie de actividades tanto internas en las instalaciones como externas, cuando vamos de barbacoa o también hacemos bailes de salón, en fin. Y eso les hace que se enfrenten a situaciones sociales, que eso les cuesta mucho, muchas veces, la mayoría de las veces. Se ven en situaciones sociales, pues en una cena, por ejemplo, se ven en situaciones sociales donde habitualmente han estado bajo el cobijo del alcohol y se ven que no tienen alcohol. Entonces, al principio, pues muchos tienen bastante ansiedad, ¿no? Y lo pasan mal, pero bueno, al final están en un entorno controlado, ¿no? En un entorno seguro donde nadie les va a juzgar porque todo el mundo está igual. Entonces, es bueno esto porque al final ahí es donde aprenden, ¿no? Donde aprenden, ponen en práctica esas conductas y después de ese sitio controlado, que es la asociación, pues lo pueden generalizar y lo generalizan pues al final a su vida habitual. Pues ya casi es la hora, y a ver si me da tiempo de contestar una que sea rapidita. Ok, pues yo creo que ya estaría en principio. Pues nada, pues muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya servido. Y nada, pues un placer. Siento no haberos visto porque al final es mucho mejor si todos nos estamos viendo, pero al final las videoconferencias son así y ya está, y no queda otra. Y bueno, pues muchas gracias y encantada de haber podido enseñar, aunque sea un poquito. Muchas gracias.